Vamos a empezar aquí nuestro mensaje y para eso necesito que ustedes me ayuden con el título, ¿sí? Y para que me ayuden con el título del mensaje, le voy a pedir el favor que escoja a una persona que tenga cerca de usted. Escoja a una persona, escójalo ya. Dígale, te escogí, dígale, te escogí. ¿Sí? Y entonces comience a mirarlo, ¿sí me entiende? Comience a mirar a esta persona la cara, mírele el peinado, mírele los ojos, mírele las cejas, la nariz, obsérvele bien las orejas, ¿sí me entiende? Los ojos, de qué color tiene los ojos, todo. Mírelo muy bien. Y ahora quédese mirándose a los ojos, mírelo a los ojos. Mire a esa persona a los ojos y dígale, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se llama la charla? Ya no hay nada que hacer. Ahora diga conmigo, anulo. Sí, anulo, anulo. Sí, porque era solamente por darle un poquito de humor al título de la charla, pero anulamos y podemos hacerlo a través de la palabra, porque vamos a entender a través de la palabra que eso no es cierto. Juan capítulo 11, busque en su Biblia, Juan capítulo 11, rápidamente, busque ahí, si pertenece al grupo de los comprometidos, por favor, busque, ¿se acuerda esa palabra? Bueno, Juan 11, versículo 1 al 5 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para ¿qué? Para la gloria de Dios. 2022, ¿qué? El año de la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 32 al 39. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verle llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Amén. Bueno, claro que estoy totalmente convencido que esa palabra, ya no hay nada que hacer, desafortunadamente nos ha acompañado a través de los años de nuestra vida. Ha estado presente en el trabajo, ha estado presente en la familia, ha estado presente en la iglesia, ¿sí? Y uno lo puede ver constantemente, ¿sí? Hay diferentes momentos. Hay momentos en que puede llegar alguien a la casa y ya me conseguí la plata para lo del gas. Y dice, no, ya no hay nada que hacer, la cortaron. ¿Sí o no? Es así, ¿sí o no? Ya no hay nada que hacer. ¿Ha pasado? Sí, claro. Sí, nos ha pasado, sí, me incluyo, nos ha pasado, claro que sí. Y también hay personas que de pronto en algún momento uno les pregunta hasta por su vida sentimental, ¿no? Y uno les dice, óyeme, ¿cómo estás? Entonces, no, pues pastor, bien, tal cosa. Y tu parte sentimental, no, pastor, yo no sé, no te acuerdas, yo te había contado que, no, yo me divorcié hace 15 años. Ah, sí, óyeme,
¿y no hay alguna posibilidad de restaurar ese matrimonio? No, pastor, eso ya no hay nada que hacer, ¿sí o no? No, eso ya no hay nada que hacer. Eso ya, no, eso está muerto. Eso ahí no hay nada, nada, nada. Dicen las personas, y así en muchos ejemplos que nosotros tenemos. Pero a través de este texto que nosotros acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta, en serio, eso es mentira. Eso es algo que no debe existir en nosotros. Y vamos a aprender un poquito sobre eso. El primer punto que vamos a aprender en esta mañana es: Dios se mueve con los que se mueven. Uno puede ver que hay gente que está llena de buenas intenciones, pero también debemos aprender en esta mañana que Dios no habita en las intenciones, sino Él habita en las acciones, que es muy diferente. Entonces, lo digo porque hay gente buena, hay gente que tiene buenos principios, ¿sí me entiende? Entonces uno los ve, son buena gente, son personas, cristianos ahí, buena gente, buenas personas, con principios espirituales, todo, pero llevando una vida mediocre, ¿sí sabe? Llevando una vida ahí, ¿sí me entiende? Que uno a veces dice, oye, pero ¿por qué viven en esta condición? Entonces uno lo puede ver reflejado hasta en la misma casa. Hay gente que en su casa vive, con respeto lo digo, de una manera mediocre. Y yo digo, viven no por el dinero, ¿sí? Porque el dinero no tiene nada que ver con la casa donde uno vive. O sea, uno puede llegar a una casa y puede ser muy humilde, pero la casa bien organizada, todo está muy limpio, todo está en orden. Puedo ir a casas donde tienen mucho dinero y uno dice, ¿por qué no traje el machete? Porque uno dice, pues toca aquí, ¿sí me entiendes? Es bolearle machete para poder entrar a esta casa, ¿sí? Eso es un desorden, ¿sí? Eso es puro Génesis, ¿no? Todo estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Es así. Claro, entonces uno llega y dice, ¿por qué es así? Porque la gente, a pesar de que tiene buenos principios, ¿sí se da cuenta? A pesar de ser buenas personas, llevan una vida mediocre. Es ese tipo de personas que se la pasan es como aplaudiendo más bien los logros de otras personas. Y por lo general, con el tiempo, lo que va a entrar en ellos precisamente es un espíritu de envidia, porque ellos no pueden lograr lo que otros lograron. La gran diferencia entre las personas que tienen éxito y los que fracasan es precisamente esa palabra que se llama acción. ¿Sí se da cuenta? Es acción. Entonces, como que Jesús cuando llega ahí a la tumba, ¿cierto? Dice, venga, lléveme donde está Lázaro. Y se paró al frente de la tumba, ¿y qué fue lo que dijo? Corran la piedra. Entonces, cuando él dice corran la piedra, yo me hacía una pregunta. Pero si lo va a resucitar, pues ¿por qué no quita la piedra? ¿Sí o no? Yo como que me preguntaba eso y decía, o sea, ¿qué es más difícil, sí o no? De hacer un milagro, quitar la piedra, resucitar a un muerto de hace 4 días. Y yo decía, pero va a resucitar a uno de 4 días, pues es muy fácil. Pero sabe que este es un principio de Dios y es un principio que Dios nos deja porque Él llega y dice, mira, la verdad, hay personas que están esperando que Dios haga todo. Y se nota en su manera de vivir y se nota en su manera hasta de orar. Señor, hazlo. Hazlo tú, ¿sí o no? Y oran así. Hazlo así. Señor, yo sé que tú vas a pagar ese arriendo que debo. Tú lo vas a hacer, ¿sí o no? Y yo te digo, así no funciona, ¿sí? O sea, Dios nunca va a hacer algo que usted puede hacer. Se lo digo así de sencillo. ¿Sí? A usted le va a tocar correr la piedra. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Entonces hay personas, hermano, llenas de deudas, todos, ¿sí o no? Y oran de esa manera. Señor, tú puedes pagar todas esas deudas. Tú los puedes hacer. Y Dios le dice, sí, papito, pero trabaje, trabaje, ¿sí o no? Claro, corra usted la piedra, ¿sí o no? Yo le ayudo a pagar las deudas, ¿sí o no? Necesita un milagro, yo lo hago, pero usted quite la piedra, ¿sí se da cuenta? Tal vez, ¿qué no podemos hacer nosotros, cierto? Nosotros no podemos resucitar al que está muerto hace 4 días. Eso lo hace Dios. Pero tampoco Dios va a resucitar un muerto de hace 4 días. Tampoco Dios va a resucitar algo que está muerto en su vida
a menos de que usted corra la piedra. ¿Qué está muerto? No lo sé. Eso es algo que usted mismo lo sabe. ¿Qué ha muerto en usted? ¿Qué está muerto en usted? ¿En qué perdió la esperanza? Y yo puedo entender que Dios siempre va a premiar la acción. No importa, mire, puede ser una acción muy pequeña. Así sea muy pequeña, Dios siempre va a traer un fruto de esa acción que usted hizo. Porque yo entiendo que cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Y entonces uno llega y dice, ahora nosotros que somos creyentes somos personas de fe. Le decimos a la gente, ¿cierto? Pero yo te quiero decir algo, la fe no puede ser una teoría. Porque mucha gente tiene la teoría, pero la fe es algo que siempre va a tener que ser acompañado de acción. Hay algo que tienes que hacer. Tú tienes que quitar la piedra. Tenemos un dicho común en las personas que dice, al que madruga, ¿sí o no? Yo estoy de acuerdo. Yo considero y me uno a ese dicho. Al que madruga, ¿qué? Dios le ayuda. Yo me pego ahí. Y lo digo porque es que algunos se levantan a las 10, a las 11 de la mañana, ¿sí me entienden? Y eso qué problema para poderlos levantar, ¿sí me entienden? Eso es un problema ni el tenaz, ¿sí? Y usted ve ese tipo de personas que ellos, mire, tienen una característica, ellos no se levantan solos, fuera de eso toca que alguien los levante. ¿Sí? Entonces alguien tiene que llegar allá a las 10 de la noche, que se levante. Ay, no, no, abra la ventana. No, no, no. Ah, no, no me quite las cobijas. Porque tienen su dialecto. Ellos todos hablan así. Usted mire que todo el que se levanta a las 11 de la mañana habla igual. No, no. Ay, que queda la cobija. Él habla así. Es un lenguaje. Es como hablar en lenguas. ¿Sí me entiende? Ellos tienen también su lenguaje. Y es así, no, a la ventana. ¿Sí? Y claro, uno diría, sí, porque yo sé que, claro, el otro le dice, Dios mío, esto debería hacer guerra espiritual contra Satanás, ese espíritu. No, tiene que hacer guerra espiritual contra las cobijas. Él tiene un problema con las cobijas, ¿sí se da cuenta? Sí, es que tenemos que recordar algo. Dios no es mágico. Dios es milagroso, pero es una cosa diferente. Y yo aquí lo he recalcado muchas veces. Ten cuidado cómo invitas a las personas a la iglesia. Siempre lo recalco acá. Porque date cuenta que una persona llega y dice, no, mira, de la verdad, menos mal me encontré contigo, estoy desesperado, mira, yo tengo muchas deudas, yo estoy mal, yo he pensado hasta quitarme la vida. Y el otro, no, mira, no pienses en eso, anula esas palabras. Mira, yo te voy a decir una de las cosas, acércate a Dios. ¿Por qué no vas a la iglesia? Mira, yo estoy seguro que si tú te acercas a Dios de todo corazón, Él va a pagar las deudas. Y ese es el que está, Señor, yo ya fui a encuentro, yo ya le entregué mi vida al Señor Jesucristo, no volví a tomar ni nada, págame las deudas. Sí, está así, todo el tiempo. Y yo le voy a decir algo, ¿eso va a suceder? No. Y entonces después la gente toma otras actitudes. Entonces, yo me voy porque a ver ¿qué me ha servido estar acá? Dígame, ¿de qué me ha servido estar aquí en la iglesia tanto tiempo y no ha pasado nada? Pues claro, porque Dios se mueve con los que se mueven. Entonces tienes que olvidarte y pensar que en algún momento Dios es mágico. Entonces como que dice, ay, ¿y su merced por qué vino? ¿Restauración de hogar? Ah, bueno. ¿Y usted qué necesita? Ah, ¿no le funciona bien el pie? Ah, bueno. ¿Sí o no? No, no es magia, es milagroso. Pero el milagro, debe entender usted que el milagro siempre será una sociedad. Todo milagro requiere de una sociedad donde Dios hace una parte, pero tú quitas la piedra. ¿Ok? Dios hace lo imposible para que tú hagas
lo posible. Número 2, con Dios no existe la lógica. No existe la lógica. Entonces dice el versículo 39. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Así que a Marta, a ella le gustaba dar explicaciones de por qué algo no puede ser hecho, o no se debe hacer, o es imposible que suceda. Así era Marta, ¿sí? ¿Se acuerdan de Marta, no? Marta. Bueno, no sé si todos, pero era Marta y María, ¿no? Marta, acuérdense que Martica era la que siempre estaba ocupada. ¿Sí? Ella siempre estaba ocupada en la casa, no sé qué tal. Y María, la hermana, estaba escuchando siempre a Jesús. Entonces Marta: no, pero Señor Jesús, dígale que haga algo. Ahí botada en ese piso, ahí todo el día: ay, sí, mi Señor, mi Señor. Y escuchando: no, hay mucho que hacer acá. Dígale que haga algo, ¿sí o no? Y el mismo Jesús le decía: Marta, Marta, trabajada y turbada, ¿sí o no? Y le decía: tu hermana ha escogido la mejor parte, ¿sí me entiende? Porque Marta era así. Ella siempre opinaba que era bueno, qué se podía hacer, qué no se podía hacer, ¿sí? Siempre estamos rodeados de marticas. Si no, mire, le voy a decir algo. Mira al que está a su lado y dígale: hola, Marta. Entonces Martica, entonces comienza a darle una, dice en ese versículo, comienza a darle una lección de biología al Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? Entonces le dice: eh, su merced, mire, yo sé que usted vino pues a lo de mi hermano y todo, ¿sí? Pero es que Lázaro ya hace 4 días se murió, ¿sí me entiende? Entonces, pues, ¿yo qué le puedo explicar a su merced? Que un ser viviente, cuando deja de existir, entonces pues empieza de inmediato todo un proceso de descomposición, ¿sí? Entonces pues el cuerpo comienza a perder características, comienza a ser invadido por gérmenes, por virus que causan una putrefacción, y eso genera un olor terrible. O sea, eso no se lo puede uno ni aguantar. Entonces yo se lo digo porque es que su merced, como es carpintero, ¿sí? Entonces, pues yo sé que usted es bueno así con las sierras y la pulidora, con la madera, todo. Ah, no, y ni qué decir de la palabra, porque, uy, usted sabe palabra harta. Su merced sabe harta palabra, ¿sí? Esa es Marta. Porque a veces nosotros nos pasa lo mismo, nosotros creemos saber más que Dios. Y cada vez que nosotros necesitamos un milagro, entonces a veces nosotros le metemos la lógica, ¿sí se da cuenta? Entonces la gente le pregunta unas cosas y dice: no, eso ya 15 años de divorcio. Mire, es que como si Dios no supiera. Entonces piensan: no, es que eso ya después de 15 años, y comienzan a darle clases a Dios. ¿Qué pasó después de 15 años? ¿Sí? Entonces él dice, la lógica dice que después de 15 años 2 personas no se restauran. La lógica dice que si una persona le embargaron su casa y la perdió, ya no la recupera. ¿Sí sabe? La lógica dice que te van a condenar. La lógica dice que tu hijo no va a salir de las drogas, porque la verdad eso ya está muy avanzado. Los estudios dicen que una persona que ya vive en la calle no vuelve a la casa. Eso no puede suceder, ¿sí? Entonces comienzan a hablar de la lógica, pero la lógica no existe. Con Dios no hay lógica. Pero a veces nos convertimos en esas Martas que queremos como saber inclusive más que Dios. Lo tercero, Dios nunca llega tarde. Entonces dice el versículo 32: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Si hubieses estado acá. En otras palabras, pero como llegó tarde, ¿sí o no? Como llegó tarde. Y tal vez no sé si usted sabía que la Biblia nos dice que había cierto feeling entre Jesús y la familia de Lázaro. O sea, honestamente, Jesús vivía en Jerusalén, pero él siempre iba a Betania, era un lugar que no quedaba muy lejos.
Él siempre iba a Betania y era su lugar de descanso. Era la casa de sus amigos. Él iba allá y Marta y María eran unas anfitrionas tremendas. Ellas sabían qué le gustaba al Señor Jesús. No sabemos qué le gustaba, pero si le gustaba frijoles, a la fija se los hacían. Solamente piensen eso. Decían, hágale los frijoles porque viene el Señor Jesús, tal vez. Y le hacían sus frijolitos. Y yo creo que le tenían una habitación muy agradable para que él pudiera descansar. Y fuera de eso, pues podían disfrutar de unas enseñanzas increíbles porque eran amigos de Jesús. Pasaban mucho tiempo con él. Así que las enseñanzas que Jesús les daba a ellos tuvo que ser tremendas. Aún los planes de Jesús, yo creo que quien sabía los planes de Jesús era Lázaro, porque Lázaro era su amigo. Y uno por lo general a sus amigos le cuenta sus planes. Esa era la casa de ellos. Y en esa casa un día llega Lázaro y Lázaro comienza, uy no, me siento un poquito mal, me siento como enfermo, estoy teniendo un poquito como de fiebre. Y bueno, las hermanas algo le hicieron, ¿sí me entienden? Entonces bueno, ya me imagino que le hicieron allá remedios, cosas naturales para a ver si se mejoraba. Pero siguió empeorándose y ya él comenzó, después es como a delirar, ¿sabe? Y comenzó a empeorar y entonces ya lo vieron muy mal las hermanas. Entonces dijeron, no, la verdad tenemos que mandar a llamar al Señor Jesús. Mi hermano está muy enfermo, ya le dimos de todo y la verdad no se ha mejorado. Esto aquí se requiere la mano divina de él. Y entonces le envían con un mensajero una nota, ¿no? Y en la nota llega y dice, Señor, Lázaro, al que tú amas, está enfermo y requerimos de tu presencia de inmediato en este lugar antes de que sea demasiado tarde. Atentamente, Marta y María. Postdata, tráigase algo para el desayuno. Eran amigos, tenían confianza para decirse en eso, ¿sí me entiende? Y entonces uno ve esa historia y entonces uno llega y dice, no, pues como era el amigo iba a salir corriendo. Y sabe, pasó todo lo contrario. El Señor Jesús no se fue para Betania, se fue para Judea. Y en Judea duró unos días. Y Lázaro duró unos días enfermo y después se murió. Y después de 4 días fue que apareció. Y entonces alguien diría, óigame, la verdad llegó demasiado tarde. Pero yo les puedo decir a ustedes que el Señor Jesús nunca llega tarde. Yo no sé si usted llegó a esta reunión tarde, ¿sí me entiende? Pero Jesús no. Yo se lo puedo asegurar. Se lo aseguro. Él nunca llega tarde. Él tiene el control del tiempo, ¿sí me entiende? Y eso nos pasa a nosotros porque a veces como que nosotros decimos, Dios mío, yo oré tanto por esto, yo oré tanto por esto y le pedí tanto a Dios, pero lo perdí. Y uno se queda con la sensación de que uno oró, las cosas no se dieron y ahora eso está muerto. Y uno llega y dice, y está muerto porque tal vez el Señor no me escuchó. Y yo no sé si me está escuchando, pero ya llegó tarde porque ya no hay nada que hacer. Dice la lógica. La lógica habla de eso, ¿sí me entiende? Pero yo les aseguro que Dios siempre va a llegar en el momento oportuno. Yo, mirando esta historia de llegar tarde, yo trato de imaginarme siempre la Biblia. Todo lo que leo me lo imagino. Y yo, por un momento, me puse a imaginarme cómo sería Lázaro llegando al barrio. ¿Sí o no? Sí, la llegadita al barrio, a la cuadra donde vivía Lázaro y María, y comienza a caminar y los vecinos, ahí llegó el farsante ese, el vividor, porque eso sí, para venir a tragar ahí, todo eso sí era el primero, ¿no? Pero vaya a ver si hizo algo es que amigo de ellos. Y yo creo que eso fue como el comienzo de todo, ¿no? Y ya cuando llega Jesús, yo también digo, ¿cómo sería la golpeadita ahí? ¿Sí me entiende? Golpeó ahí. ¿Quién cree que salió? Lógico, Marta. Eso no va a salir nadie más. Marta es la que sale, ¿sí me entiende? Y ya me imagino que en la sala habían algunas flores todavía de las del velorio, pero eso ya estaban secas, vueltas nada, ¿sí me entiende? Ya la gente se había ido. Y yo creo que en ese momento pues ya comienza otro punto. Yo digo, ¿cómo sería la conversadita de Martica con él, no? Entonces ya no era, su merced, es que su merced la palabra, no, ya no era su merced. ¿Cómo le va, Jesús? Siga.
Siga. ¿Por qué no vino? De verdad, yo no entiendo por qué no vino. O sea, es más, ¿para qué vino ahorita? Si ya es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Y yo la verdad tengo que decírselo porque yo no entiendo nada. Yo digo, pero ¿cómo usted tuvo tiempo para sanar a 10 leprosos? ¿Cómo usted tuvo tiempo para sanar a Bartimeo el ciego? Yo le hago una pregunta, ¿Bartimeo era su amigo? Porque hasta donde yo sé, no. Y si no era su amigo, entonces ¿por qué no hizo esto por Lázaro? Que era su amigo. ¿Usted no dijo ser amigo? Y como que Jesús por eso le dice, mira Marta, él está durmiendo. Ella seguía con la lógica, ¿sí se da cuenta? Ella, Dios mío, y ya le había explicado. Esa es la vaina de hablar con un carpintero, ¿sí me entiende? Sí, claro. Entonces, ¿cuál sería la mirada, no? Inclusive cuando de pronto Jesús le dice, mira, camine, vamos. ¿Dónde está Lázaro? Pues ¿dónde? En el cementerio, camine y vamos. Y yo también digo todo ese recorrido, ¿cómo sería, no? Esa miradita de la gente que se fue con ellos, ¿no? Porque yo creo que varias gente se fue con ellos, no por acompañar, sino de lambones, ¿sí me entiendes? Claro, allá, de sapos, a mirar a ver qué es lo que, a ver qué va a hacer el amigo de él, ¿cierto? Y se fueron con él. Pero yo me imagino la gente cómo lo miraba. Inclusive yo creo que la mirada de Marta no era una mirada de fe. Sí, yo dudo mucho que Marta dijera, ay, menos mal llegó, lo va a resucitar después de estos 4 días. Yo creo que no, yo creo que eso lo miraba con una piedra, como diciéndole, ¿ya para qué? Pues camine a verlo, acompaño, pero ¿ya para qué? Ya no hay nada que hacer, ¿sí se da cuenta? Y entonces viene otra escena en que Jesús llega ahí y se para, y entonces comienza a ver que hay gente como que viene un recuerdo y se pone a llorar. Y entonces dice que él en un momento tuvo un momento compasivo. Y hay una frase muy cortica, que nos muestra un lado que nunca habíamos visto del Señor Jesús. No se había visto antes en todos los evangelios. Y dice, y Jesús lloró. Y entonces uno dice, claro, Jesús lloró, pero algo que me puse a pensar yo, dije, ¿cómo se pone uno a llorar por alguien que va a resucitar? Yo me puse a pensar en eso, ¿sí o no? Yo dije, pero ¿para qué lloro si va a resucitar? No tiene sentido. Y claro que no tiene sentido, porque es que Jesús no estaba llorando por Lázaro. Jesús estaba llorando, ¿sabes por qué? Porque a él le conmovió, es decir, yo les enseñé a ellos lo más íntimo de mí. Yo en su casa les di las enseñanzas que ni siquiera le enseñé a otros en la calle. Y mira la manera en que se comportan. Y yo me pregunto, ¿será que tú y yo ponemos a llorar a Dios? Porque a veces pasa lo mismo. Él llega y dice, mira, te traigo a mi casa y yo te doy unas enseñanzas tan íntimas que el mundo no recibe. El mundo no recibe estas enseñanzas. Y yo te hablo a ti y yo a veces te veo llorando, te veo alegando, te veo mirándome mal, golpeado, te veo haciéndome reclamos, te veo diciéndome que dónde estás. Te veo diciéndome, mire, si usted está, ¿por qué perdí mi trabajo? Si usted es real, entonces ¿por qué mis hijos se fueron de la casa? Si usted es real, ¿por qué de verdad nada que podemos restaurar este hogar? O sea, ¿por qué? ¿Sí me entiende? Entonces yo digo que en algún momento nosotros podemos lograr hacer llorar a Dios, porque llega y dice, y las enseñanzas, lo que yo te enseñé, ¿qué pasó? Y lo cuarto, termino con esto, escucha la voz de Dios. Dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Dijo Jesús. Mire, no importa si lleva 4 días enterrado, no importa si las apariencias señalan que no hay esperanza, ¿sí o no? Hay que mover la piedra para que ocurra el milagro. Pero para que una persona pueda mover la piedra, tiene que escuchar a Dios. Tiene que escucharlo, ¿sí me entiende? Es más,
yo digo, menos mal, todo lo que hace Dios tiene que ser perfecto. Y él en ese momento dice, Lázaro, levántate, ¿cierto? O sea, tiene que nombrar a Lázaro, porque imagínense si él no nombra a Lázaro, ¿sí o no? Este que está muerto, levante, pues todo el cementerio resucita. Todos resucitan, ¿sí o no? Entonces uno tiene que ser específico en lo que uno quiere. El milagro tiene que ser específico. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque yo soy un convencido de algo. Yo sé que Dios está aquí. Y yo sé que el Señor Jesús está aquí. Y yo sé que el Señor Jesús se está parando en este momento delante de usted. Ahí donde usted está, Jesús está de frente y está diciendo su nombre y le está diciendo, estoy a punto de hacerlo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús por eso. Pero le puedo decir que si usted no quita la piedra, no hay resurrección. Si usted no quita la piedra, no hay confianza en Dios. Si no quita la piedra, no hay victoria. Si no quita la piedra, no hay milagro. Si se da cuenta, no hay libertad. Si no quita la piedra, nos vamos a convertir de pronto en sepulcros espirituales. ¿Sabe qué es un sepulcro espiritual? Una persona que se mueve, que parece que tuviera vida, pero por dentro está muerto. Es así, porque simplemente está esperando a que otro le dé vida. ¿Sí me entiende? Entonces son personas, hermano, que simplemente no tienen visión, no tienen metas, no tienen ganas de vivir, no tienen futuro. O sea, llevan una vida sin razón de ser. Es así. Y por eso usted y yo tenemos que movernos en otra dimensión. Usted y yo por eso tenemos que escuchar. Cuando una persona escucha la voz de Dios, es una persona que puede tener fe. Mira que hay personas que llegan y dicen, pastor, sí, yo reconozco, yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Y le dicen como bravo a uno, marticas, ¿sí me entiende? Es así, marticas. Entonces, yo no tengo fe, ¿cierto? Es de esa manera. Y yo digo, perdón, ¿la culpa es de Dios que no tengas fe? ¿La culpa es de la iglesia que no tengas fe? ¿Y sabes cuál es el problema del por qué no tienes fe? Que no escuchas la voz de Dios. Porque la misma Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿sí se da cuenta? Por el oír la palabra. No por oír las noticias, no por oír nada. Por eso hay gente que no puede ver, experimentar un milagro, porque escuchan las noticias y se da cuenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué no sé qué? Sí, entonces todo el tiempo es así. Yo digo, estás escuchando al mundo y no estás escuchando a Dios. Por eso no pasan los milagros en tu vida. Por eso nosotros tenemos que cambiar todo el ambiente. Y cuando usted puede quitar precisamente esas piedras de su vida, entonces usted puede obedecer. Una persona que le pueda obedecer a la palabra de Dios es una persona que va a cambiar. ¿Te das cuenta? Era lo que yo les decía a los hombres. Ok, qué chévere lo que me cuentan, es muy bonito lo que me cuentan, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la piedra que tienes que quitar? ¿Sí o no? Tienes que quitar una piedra. Si no la quitas, no hay resurrección. Pero si quitas la piedra y si tú escuchas la voz de Dios, entonces pues prepárate porque pues ¿cómo termina la historia? La historia termina así, ¿no? Entonces se para Jesús y dice, bueno, quiten la piedra. Quitan la piedra. Hasta que no quitan la piedra no había el milagro. Pero apenas quitaron la piedra, dijo, Lázaro, levántate y anda. Y el pobre Lázaro se levantó, pero acuérdense que en esa época los vendaban todos. Y el pobre Lázaro salió así, ¿sí? Entonces él salió ahí tal, ¿sí? Y por eso Jesús tuvo que especificar, mire, quiten en las vendas, desátenlo, porque muchas veces estamos atados. A pesar de que Dios nos resucita, estamos atados por muchas maldiciones del pasado. Y tenemos que desatarnos de toda maldición y tenemos que creer que hay un mejor futuro para nosotros, porque tenemos el Dios de los imposibles, el Dios que nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús si usted lo cree. Más fuerte ese aplauso si lo cree. Vamos a colocarnos de pie.
y démosle gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por todo lo que nos enseña cada día. Y hoy lo primero que podemos decirle al Señor es gracias. Gracias, Dios, porque hoy nos has enseñado en este lugar a que esa frase, ya no hay nada que hacer, desaparece de mi vida. No la acepto más. Tú con tus propias palabras dile: yo renuncio a esas frases, aún las anulo de mi boca. En algún momento las confesé y las dije, pero Señor, hoy yo te pido perdón. Y sé que tú estás siempre con aquellos que se mueven. Dios se mueve con los que se mueven. Y hoy ya entendí que hay una parte, tú puedes hacer lo imposible. Yo sé que no tengo el poder para resucitar a un muerto de hace 4 días. Eso solamente lo puede hacer Dios. Pero yo sí puedo quitar la piedra y yo puedo compartir ese milagro. Y yo puedo entender que hoy tengo que hacer algo, tengo que tomar decisiones. Algunos de ustedes tienen que tomar decisiones en esta misma semana. Hay que quitar cosas de su vida, hay que moverse, hay que dejar la pereza, hay que volver y actuar y hacer pequeñas acciones y recuperar lo perdido. Y como muchos decían, voy a cuidar mi huerto. El huerto no solamente se cuida con decirlo, sino con hacerlo. Con tomar tal vez a tu esposa de la mano y poder decir: mira, vamos juntos a caminar. Y que tu esposa diga: ¿hace cuánto no caminamos juntos? ¿Hace cuánto no vamos a la montaña? ¿Hace cuánto no vamos a hacer algo que hacíamos hace mucho tiempo? Y puede ser algo muy pequeño, pero en medio de lo pequeño Dios va a dar fruto, porque en las pequeñas acciones Él comienza a mostrar su milagro. Porque todos nosotros debemos de entender que en Dios no hay lógica. No busques explicaciones. No trates de explicarle a Dios las cosas que no han sucedido en tu vida. Y tú, claro, yo entiendo, esto no ha sucedido por esto, esto y esto. Y como diciéndole a Dios que lógicamente eso no puede pasar. Y mucho menos nosotros pensar que Dios ha llegado tarde. No es tarde para tus sueños. No es tarde para estudiar, no es tarde para trabajar, no es tarde para trabajar, no es tarde para creer. Mira, te lo digo, si tú estás aquí enfermo, aún si levantaron un decreto de muerte sobre tu vida, porque sé que muchas veces han levantado decretos y nos han dicho: mira, disfruta de los últimos años. Trata de mejor, le dicen a uno así: trata de tener la mejor calidad de vida que puedas, porque ya no hay nada que hacer. Y yo te digo, eso es mentira. Eso es mentira. Tú vas a resucitar, tú vas a sanar. Dios, el Dios de los imposibles, te va a sanar. El Dios de los imposibles va a cambiar ese dictamen, va a cambiar los exámenes. Y lo va a hacer simplemente porque Él es así, porque Él es el dueño del tiempo. Porque a pesar de que has renegado, a pesar de que lo has mirado mal, a pesar de que muchas veces has dicho: me he desanimado, y parece que no te hubiera sentido seguir a Jesús, sabiendo que a pesar de seguirlo a Él has perdido. A pesar de ser su amigo, porque tú y yo somos amigos de Cristo. Pero a veces tú dirás: ¿de qué me ha servido ser amigo de Él? Si he perdido, y lo que he perdido ya lo perdí hace rato. Y te voy a decir algo: no importa hace cuánto, solamente deja que Jesús se acerque a eso que está muerto, y Él te va a decir lo que tienes que quitar. Y tú tienes que ser sensible y escuchar su voz cuando Él te hable. Porque también puedo ser honesto, y Dios ha hablado, pero muchos no han obedecido. Y muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Y quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Él. Entonces Dios simplemente los deja. Él no obliga a nadie y dice: bueno, si tú quieres tomar tus decisiones, tómalas, pero yo no voy a estar ahí contigo. Lo que está muerto, muerto está, y seguirá en esa condición. Porque un ser humano nunca puede traer ese tipo de milagro, solamente lo puede hacer Dios. Y sé que de pronto tú necesites un milagro muy grande hoy en este día, y tienes que salir de este lugar con esta palabra, creyendo que llegará el momento del gozo, llegará el momento de saltar
así como saltó. Y yo podía decir, y comencé a imaginarme también cómo sería el ambiente, cómo cambió el ambiente en ese momento cuando salió Lázaro. Yo creo que la gente saltaba, la gente reía, había un gozo. Yo creo que la gente se abrazaba. Y hasta me hubiera gustado ver la cara de Marta. Porque muchas veces Dios tiene que transformar ese rostro de amargura, de rencor, de tristeza, ese rostro depresivo, esos ojos tristes. Dios va a hacer un milagro y sabes, vas a reír. Y te vas a dar cuenta porque sabes, es una mezcla entre la risa. Tú te ríes y tus lágrimas caen. Entonces puedes entrar en el gozo del Señor y podrás ver la gloria de Dios en este año en tu vida y en todo lo que tú te propongas.